En estos momentos estoy viendo como si estuviera deshidratada. Mm, La piel se torna de un color como grisáceo, sí. como si hubiera perdido mucha humedad, como cuando algo se reseca. Mm, Veo como su cabello pocos hilos, filamentos, como si lo hubiera perdido, si hubiera caído. Y ujú, la veo totalmente, pues así como se me presenta, como totalmente desnuda. Pero veo pues como todos, como si las costillas se pegaran, eh, esta parte aquí del ala de Lilian, muy, sí. muy expuesta, débil, Desvitalizada. desvitalizada. Mm, Es como un espectro, como una sombra de ella. ujú. Bien. Hacemos vibrar fuerte el campo de ver si ese espectro es nuestro campo o es otra cosa que apareció. Es ella. Ujú. Pregúntale por qué está así. Me dice que revisemos su sangre, como su torrente sanguíneo, nutritivo, el flujo como de los minerales que hay en el cuerpo. Impacta dentro de su estado anímico, emocional, Ujú. como un desbalance, ¿cierto? Hay un desbalance ahí pesado fuerte en el campo físico y obviamente impactado por un tema psíquico, emocional. Sí. ¿Y qué la tiene tan desequilibrada? Hay como una serie de situaciones que han ido acaeciendo que bruscamente han generado como caos en su interior, ¿cierto? Como estrés, como una situación de sometimiento. Hay veces, dice que pues no lo cuenta, pero son situaciones de profunda tristeza, otras veces es como profunda ira, otras veces sin ánimo. Ujú. Hay, Credibil- ah, y credibilidad en ella misma, ¿cómo se ve? sí, exacto, es eso. Lo que te Poca digo, o sea, credibilidad. lo que pasa es que son situaciones demasiado extremas porque se somete ella a juicio y al someterse a juicio, pues encuentra esta situación. Siempre se enfrenta por cualquiera de las puntas emocionales que te describo. Bueno, dile a ella que nos lleve al momento de por qué es tan sometida, por qué se autolacera tanto, desde dónde viene eso, quién la tiene así. Pues en estos momentos estoy viendo un campo como de cactus, de maguey, o no, de cactus. Maguey es una planta diferente, pero es como si fuera un cultivo como de higos, no sé si lo conoces, Sí, o de como un campo de pitayas o algo así. Es una tierra muy sí. arenosa, es un paraje muy plano y veo montañas rocosas alrededor, ¿cierto? Evidentemente es como un cultivo de esta planta. Realmente nunca lo había visto pues como en extensiones tan vastas. Y relaciona inmediatamente a una persona que se encuentra allí cultivando, cosechando, eh, por uno de los hilos o de los surcos de la plantación. Veo un sombrero, de esos de fibra, pique, y una ropa, pues ya muy deteriorada como por el uso. Definitivamente es un tema como de como mucho sufrimiento, como sometimiento. El personaje es masculino y lo veo como en ese estado que ella entró como así como deshidratado, pero pues se nota pues color en su piel y está cosechando. Tiene un amarrado como al sombrero de pique una especie de canasto, pero a la espalda.
y así casi que a mano limpia, en medio de tantas tunas y de tantas cosas, tiene que cosechar la fruta. Lo único que puede llegar como a tener de protección es como unos pequeños trapitos que se envuelven en las manos y accede a ese fruto. Pero por cada línea hay un trabajador, cada surco. Están pues como sometidos a unas condiciones. Por lo que puedo percibir de este ser, no hay pago. Lo único que se les suministra es un poco de comida y albergue en aposentos muy hacinados, con enfermedades, y parece que están viviendo como una situación de una enfermedad infecciosa. Obviamente se debe a las condiciones de vida en las que viven. Veo esclavitud, sometimiento. ¿Y quién lo tiene su amo como de esclavo? Veo pues, como una manifestación de la opulencia, de la gula. Es un personaje gordo, alto, grande, mm, como bien, pues sí, es lo contrario a lo que veo en estas personas. Descanso, aclimatación, comodidad, confort, excesiva, excesivo convencimiento, tranquilidad. Hay una sublevación. Ujú. Están cansados de ese tema y deciden implantarse a él. Es parecer una hacienda bastante opulente. Está protegido por algunos hombres, pero muchos de estos campesinos son jóvenes y entran, habían como planeado algo, ¿cierto? Muchos mueren, obviamente. Veo que hay armas, ya existen pues como carabinas. Empiezan a disparar a disparar a mansalva, pero ellos entran y son muchos trabajadores. Pues su pensamiento es que superan el número a estas personas y empiezan también a entrar y a cegarlos ya como con ira y como con tanta rabia porque no les dejan escapar, no les dejan decidir por su propia vida. Son amenazados, aislados de sus familias, algunos. Es como enfilados, ¿cierto? Muchos de ellos se levantan como en revolución y entran a castigar, como a tomarse por cuenta propia como tantos años de esclavitud. Efectivamente llegan allá donde está el tipo y lo asesinan de una forma brutal. El hombre se desangra en un tapete ahí de piel, y es degollado y parte en pedazos de las manos y de los pies y se llevan eso como trofeo. Lo extienden por varias partes de la región y crean como un grupo, una revolución. Empiezan como en cierta medida, defender los intereses de muchas personas que se encuentran en las mismas condiciones. Van ganando como peso, ¿cierto? Fuerza, Adeptos. adeptos, dentro de los cuales se encuentra este hombre. Ya hay comida, pues están dentro de sus caminares, pues toman las fincas, asesinan a los propietarios que están esclavizando y las liberan al pueblo para que las cultiven. Esa horda va creciendo y generando impacto. Bien, este hombre termina ahí siendo que líder o simplemente digamos, uno más dentro de los revolucionarios. Un No, activista. un activista que tiene fuerza de decisión dentro de ellos. Ujú. Ujú. Bueno, ¿ves a alguien más conocido dentro de ese grupo de revolucionarios? No, Bueno, listo.
Esa entidad o ese señor gordo que ellos mataron, ¿qué era realmente? Pues sí, era un humano, pero sometido pues como por sus propios juicios, sus propios miedos, sus propios demonios. Ujú. ¿Qué entidad lo había tomado a él? Henry, yo veo que se forman varias condiciones de él. O sea, cuando lo pongo al frente mío, salen como si fueran gases de su nariz y de todos sus orificios posibles. Es hasta asquerosa esa escena. Y lo envuelve como un gas gris verdoso. Sí. Pues evidentemente corresponde a lo que lo dominaba: ira, hay dolor, hay sufrimiento, hay esclavitud, hay fuerza, hay prepotencia, poder, Todas las manifestaciones de ego. todas las manifestaciones de ego. Pues no podría darle un nombre porque es el mismo, ¿sí me entendés? Es su propia, es el propio caos dentro de él. Bueno, entonces aquí la pregunta es por el lado de Laura, que era hombre en esa época. ¿Por qué llegó a someterse a ese tipo, a esas formas de ego? Porque, porque cada persona que llega a un nivel de ese sometimiento trae un nivel de ego aproximado. Las personas Ujú. que caen presas de una situación de esas deben aprender a valorar todo lo que tienen y su esencia propia para poder generar un equilibrio adicional. No hay sometimiento que el sometido no haya hecho ante otras personas. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Es como, Es un aprendizaje, es una escuela definitiva para que vea que casi que es un mismo espejo. es como el complemento. El otro tiene un ego de superioridad y el segundo de inferioridad. Es más o menos así. Sí, exacto. Y un ego potencial de superioridad también, ¿cierto? Porque es, ambas formas de la moneda son agresivas y son excesivas, Ujú. Y ¿cierto? luego ellos desarrollaron ese ego en la violencia. Sí, claro. O Mm, sea, eh, cuando alguien siente que hay disgustos, pues como con otra persona, que siempre pues, siente que no hay un feeling, un, una posibilidad de encuentro con el otro, debe revisar muy bien como su parte interna, porque en estos momentos veo en una escena detenida el señor y uno de los trabajadores, ¿cierto? Y mm, tienen como lo mismo que hay adentro de cada uno de ellos. La misma entidad que se forma del odio, del sometimiento, del juicio, del desprecio, es la misma que tiene cada uno de ellos. Es como el mismo. O sea, no podría yo decir que esta persona es un tirano sin pensar en que este otro campesino lo sea. ¿Me hago ujú. entender? Sí, 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 sí. Ambos tienen el mismo contenido de tiranía, lo que pasa es que los papeles están invertidos. Podría ser que este mismo campesino fuera tan tirano como el mismo tirano que estaba supuestamente sometiendo, ¿cierto? Ujú, Entonces, casi que ese nivel de tiranía, de ego, de odio, de sometimiento, de esclavitud, hace que se genere un aprendizaje en esa vivencia, en esa experiencia. ujú, Y es menester comprender y llevar a escalas de comprensión y de conciencia por qué está viviendo como esa circunstancia. Lo que pasa es que hacen falta muchas vivencias para poder constatar qué es lo que la vida le quiere a uno como enseñar en ese momento determinado. Y lo más complicado de todo es que el cuerpo detecta de una forma eh, electrobioquímica y descarga todo el torrente nutricional. Todo eso impacta y es
una generación de circunstancias que encadenan y se enlazan unas con otras, ¿cierto? Te hago mención de una. Por ejemplo, los bajos niveles de glucosa, pues de lo que me muestra, o de energía del cuerpo, hacen de que el cuerpo se debilite, ¿cierto? De que no tenga energía suficiente para ejecutar las funciones del cuerpo, pero es propiciado por el mismo cuerpo para aprender. La debilidad, la entrega, la autoflagelación, es una emoción que va ligada a ciertas deficiencias del cuerpo, así como la ira, otras ausencias de ciertas vitaminas como el complejo B, la vitamina D. Cuando hay deficiencias, encaran una ira. Son condiciones que el cuerpo mismo inteligentemente las hace andar para generar una experiencia a todo nivel. Ujú. Muy bien, claro todo. Entonces, ahora el asunto es como lo describís de conciencia. Laura en esta línea está observando todo eso y nosotros incluso estamos observando todo eso. Entonces vamos a hacer Sí, un proceso de sacar el tirano que hay en nosotros, porque hay un estado de tiranía muy fuerte que muy, camuflamos reflejándolo en otro, ¿no? sí, sí, hay tiranía, una tiranía muy, muy exacerbada. Enrique, se te está yendo muy mal. Bueno, ahí sí me oís bien. Sí, te escucho mejor. Bien, entonces te digo que llames ahí a todos los miembros del equipo, a Mario, a Omar, a Nancy, que faltan, y nosotros que estamos. Vamos a hacer ese proceso de mirar dónde tenemos esa tiranía, dónde tenemos ese ego, digamos, profundo, escondido, que no nos permite la armonía. Sabes que en estos momentos veo como la célula amplificada en cada uno. Si pudiera mirarlo es como una exposición celular de lo que es cada uno. Es poder visualizar como la unidad fundamental de lo que se crea a nivel anatómico, físico, biológico y a nivel histórico, donde se guarda todo los confines genéticos y toda la historia de cada uno. Ujú, Esto es hermoso porque puedo visualizar que desde allí nace, y se guarda y se procesa absolutamente todo, ¿cierto? La célula se comporta de igual manera que se comporta el cuerpo. Entonces es positivo mirarla desde el zoom microscópico para poder ver que es allí donde se genera todo. Hay una pequeña gasificación desde, desde el aparato de Golgi sí. que expresa como una especie de energía, podría llamar basura, energía como desechos, como tóxicos, ¿sí o qué? Y se conecta directamente pues como a ese núcleo celular, donde ya hay pues como toda esa identidad cromosómica. De allí puedo ver que hay un confín de situaciones y específicamente puntos, en común denominador en todos, donde se aloja eso, tiranía, donde hay ego, donde hay idolatría a sí mismo. Es increíble que se afane uno por no idolatrar, pero se termina uno idolatrando a sí mismo y se constituye uno a sí mismo como un propio Dios, tanto en las situaciones de amargura, de dolor, de sufrimiento, como en las situaciones de éxito. Es Ujú. el mismo común denominador. Y puedo ver que desde ahí nace todo lo que podríamos llamar como, pues, entidades. Vuelvo y digo desde este momento y desde este punto de vista que es como si no tuvieran existencia. Son nuestra creación. Totalmente.
Es, es absurdo pensar en este instante que, que no sean generadas por nosotros mismos según la conciencia que estoy en estos momentos visualizando. De ahí deviene absolutamente todo. Es impresionante todo lo que uno puede generar como componente único de vida y de fisiología y de una condición. No hay nada externo que pueda dañarte a no ser de que tú lo permitas desde adentro. Ujú, Tú, o sea, uno echa a andar absolutamente el carro del juicio y de la conciencia, inmediatamente se encuentra con otra persona. Esos dos mundos coaccionan de tal forma que la integralidad se da no solo por un contacto físico y no es necesario, sino porque a nivel energético y eléctrico, el cuerpo inmediatamente puede leer en la otra persona un movimiento tal que hace que tu cuerpo reaccione a ello. No sé si me haga entender. Estoy tratando de explicar todo lo que veo. sí, 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 hágale, hágale. Está bien, Andrés. Entonces, ese encuentro físico entre dos personas es determinante para crear y para generar dentro de cada persona lo que conoce como su propio juicio y su emoción. Ese encuentro permite o dinamizar eh, posibilidades de triunfo entre ellos sin absolutamente nada de ego, con una pureza inefable, o de simplemente encontrar una persona como lo que sucedió en el cultivo y con el dueño. Ujú, Una relación de aprendizaje por ambas vías. Son dos posiciones, dos posibilidades de aprendizaje que noto y que miro. Una me lleva a entender el aspecto total desde el punto de vista de la tiranía, del ego, de la autoidolatría, de la sensación de poder propio, personal, eh, y otro me lo lleva a entender desde el conocimiento necesario de esa idolatría profundo y consciente, de ese ego, de esa dominación, de esa tristeza profunda, pero ya desde el lado más consciente. Es una persona que ha tenido que vivir lo mismo que vivieron estas personas, pero ya con la conciencia y el convencimiento profundo de lo que es. ¿Me hago entender? sí. Entonces esos encuentros que se dan a posterior tiempo, a un futuro o en un presente cercano, al siguiente paso, me permiten a mí corroborar de que cuando yo aprendo del juicio, de todo lo que he vivido, de la experiencia personal, me enseña a mí a poder afrontar la forma en que debo presentarme ante las personas que llegan a mi existencia. Y eso me va a mí a permitir generar los contactos necesarios con las personas que ya han vivido esa situación y no es necesario volver a repetir la misma escena. No es necesario volver a pasar por primero, segundo, tercero y cuarto, volver a repetir tal vez cuarto porque no aprendiste la lección, sino que pasas de antemano y adquirido ese grado que has obtenido, por así decirlo, esa comprensión, esa conciencia mejor llamada, para poder continuar con una vida cercana a un éxito sin con el vencimiento del ego, del dolor, de la tristeza, de una forma tan sentida. Me hago entender la tristeza sentida, la tristeza sufrida, es necesario sentirla para poder estar cercano a la felicidad. El dolor inmenso de una partida o el duelo, es necesario sentirlo para poder asegurarme de que se haga conciencia de esa situación. La ira sentida, es necesario sentirla, no detenerla, porque cuando yo la puedo ver de cerca y de frente, puedo sentir de que puedo desenmarañar ese núcleo rompecabezas de situaciones y poder mirar por dónde franquear ese sentimiento y tratar de expresarlo de una forma más, ¿cómo yo diría? Una actitud como de aprendizaje, de conciencia. Ujú.
A ver, Andrés, nosotros decimos que somos parte de la energía llamada todo, y esa energía es conciencia, es armonía, es coherencia, es vitalidad. Pero también es el Elegimos resto, nosotros, ¿cómo? pero también es el resto, la cara Eh, opuesta. Elegimos nosotros entonces conocer las vibraciones bajas, por ejemplo, como hablabas de la tristeza, del odio o todo eso, para ser completos, o es parte del proceso que se tiene que hacer para hacer todo. Es una elección para ser completos, una elección de comprensión, una elección de conciencia, Ajá. que tremendamente dinamiza el aprendizaje, que es necesario poder vivirlo desde el punto de vista de la experiencia. Es más, lo que yo puedo evidenciar en este momento, cuando se me proyecta una condición de estas, es la posibilidad de que sea una existencia pasada o que sea simplemente la proyección que él siente en su ser de una condición a la que está aferrado. Es muy hermoso, porque puede ser que sea, o sea, puede ser una visualización del archivo genético que tú tengas y que me puede proyectar a mí esa posibilidad. Cuando yo invoco el archivo genético de una persona, me deja poder mirar la condición y las posibilidades en las que tengo que trabajar. Es como un checklist de posibilidades. Esta experiencia está concluida. Y si notas alrededor, por ejemplo, de este equipo, veo características comunes que hacen que en cierta medida estemos como trabajando bajo la misma línea de aprendizaje. Por ejemplo, em, nos hemos dado cuenta de que asesinar, ¿cierto? Mm, no es una posibilidad en estos momentos dentro de nuestra existencia. O sea, no es necesario entrar a ese nivel de agresividad para uno entender la ira. Me hago entender. O sea, las necesidades, otros de pronto tendrán que pasar por ese conducto y por ese aprendizaje para sentirlo y para poder generar esa presión de cambio consciente que hay en el interior. Pero definitivamente no es, ¿cómo te expreso? No es imperante tener que sacar todas las emociones y exponerlas de una forma tal que yo me sienta como cuestionado por ello. O sea, Sí. no me debo sentir cuestionado porque alguna vez salga ira dentro de mí. Pues definitivamente hace parte del proceso de juicio entre eso y la tranquilidad, la sobriedad. Es necesario y son dos puntos que se deben manejar a conciencia. O sea, es parte de la coherencia. Es La parte de la coherencia coherencia. permite, si tenés una emoción alta o baja, pues simplemente la tenés y ya. Ajá, sí, y nadie te debe enjuiciar por ello. Y ni uno mismo, que es el primero que se enjuicia. Ni uno mismo. ¿Qué van a decir si en estos momentos expreso esta condición con la que no estoy de acuerdo? Entonces no la expreso, la callo. Esa es tu propia esencia consciente hablando y es necesario poderla desdoblar para que continúe, por decir así, ese aprendizaje, ese avance consciente. El que se atreve dentro de 100 personas a emitir un juicio contrario al que está proyectando algo, es porque se está poniendo a prueba, está siendo limpio, neutral desde su punto de vista y tiene la valentía personal para desacreditar todo lo que piensa. Ujú. Y este ejemplo me lleva a mí a mirar absolutamente todas las personas que se encuentran allí y empieza a generar un caos interior, una efervescencia en todos, porque muchos de ellos están al lado del juicio contrario a lo que él piensa y muchos lo favorecen. Entonces es un llamado como al sentir, siempre estamos siendo
detonados en cada momento, nos llegan detonaciones emocionales que tenemos que evidenciar para poderlas ver claramente. Es un paisaje y un buffet de emociones impresionante que me hace a mí poder vivir de forma tranquila. Así que no es malo pensar negativo. Pues, o sea, no es ni siquiera una palabra que se acomoda a esta conversación. Yo no puedo decir que no es malo ni bueno, ¿cierto? Sino que es una realidad muy neutral de la situación. El Simplemente tema, es. el tema está en la forma en que te identifiques con cada situación. Así que en este momento queda por claridad de que eres siempre, y lo evidencio ahorita con más ahínco, eres tu propio interferente. Ujú. La identificación que cada uno Sí, así tengamos. es, así es. Listo. Así que desde el Desde, punto de vista del canal o de la persona que está aquí, puedes evidenciar una forma o una formación de tu interferente como es, pero queda desnuda la posibilidad cuando yo veo tu aspecto genético como la posibilidad de mostrar lo que hay dentro de ello. Así que yo no podría llamarle a eso reptil o gris o de otra forma, sino como odio, ira, felicidad, alegría, paz, tranquilidad, entusiasmo, autoidolatría, fanatismo, fuerza, fe, tristeza, muerte, vida, todo ese complot de situaciones que hay a nivel interno y que la única forma de poder eh, nivelar o equilibrar esas sensaciones es poderlas ver de frente y poder ver que yo he detonado esas situaciones para aprendizaje personal. bueno, desde eso que acabas de decir, desde esa conciencia, de esa forma de mirar que nosotros mismos fuimos el detonante, hacemos la solución. Y la solución es absolutamente genética, porque es lo más tridimensional, ¿cierto? Es desde Sí, acá, desde la estructura mínima que es la célula, incluso la molécula que conformó la célula o el átomo que conformó la molécula. Desde ahí empezamos todo ese proceso pudiéramos decir, es concientización, aprendizaje y armonización. claro, todos los días, Henry, veo un cuerpo dinámico, un cuerpo sumamente dinámico, un cuerpo que se mueve y se renueva. Todos los días veo que los caracteres celulares se intercambian, se liberan, todos los días mueren células y la forma en que creemos esas próximas células depende de cada uno. Eso que vas a grabar en las próximas células que están por generarse depende de cada uno. Ese carácter celular todos los días es cambiante. Por eso es que tenemos hoy la posibilidad de pensar así y mañana la posibilidad de pensar de totalmente distinto, de polo a polo, porque todos los días renovamos esta forma celular. Por ende, la única forma de cambiar o de generar ese impacto a nivel corporal es que todas estén concentradas en lo que se va a proyectar desde el punto de vista nucleico, que es donde se centra toda la formación genética diaria y presente. Tú lo único que grabas a partir de este instante es presente, y ese presente se hace visible y se graba, inmediatamente queda como un pasado confinado en la genética estructurada de los cromosómicas. Por eso es que si tú vives tu presente propio, tu pasado va a quedar como un grato recuerdo. Y si vives un presente perturbado, pues tu pasado va a ser un pasado perturbado. Y por ende, las células que están armadas de vigor y de valor a nivel general en el cuerpo, el presente que vivan, pues lo van a proyectar para que en términos de porcentaje, la mayor cantidad de células que estén trabajando a ese mismo nivel vibratorio, pues precedan a un futuro superior. Por lo tanto, el cambio se hace desde este momento, Henry, desde la conciencia vitalizada y experimentada de la vivencia, de la expresión sublime de la conciencia y del aprendizaje. Así que decidimos formar a nuestro carácter celular de aquí en adelante como una experiencia vivida sin que sintamos que estamos haciendo nada mal,
simplemente por pensar en tener ira o dolor, que no hace parte de la fisiología, no hace que generes un retroceso orgánico ni fisiológico en tu cuerpo, sino que experimentes eso con valor y con conciencia y para futuro puedas sentir la ira como un complemento específico de la tranquilidad. Ujú. Bueno, está haciendo todo eso. Una pregunta que puedes ver ahí. La cantidad de células que hay en el cuerpo dependen entonces de las, digamos, de la fragmentación que nosotros hemos hecho con nosotros mismos en toda esta parte egoica, ¿o cómo es el asunto? Sí, sí, o sea, no, eh, ah, mm, hemos tenido que llegar a puntos donde todo lo tenemos que fragmentar, individualizar para poderlo evaluar, Ajá. pero el carácter propio nos lleva a entender de que hace parte, él es parte de un todo orgánico y de una conciencia general, una participación grupal donde nos genera un avance progresivo y experimental. Pero si puedes ver, cada célula se especializa en una función específica dentro del cuerpo, lo que hace que siempre estemos particularizando, individualizando. El cuerpo se ha formado precisamente por ese pensamiento, por individualizar y particularizar absolutamente todo. Las células cardíacas, las células del hígado, las células hepáticas, las células del páncreas, y todas tienen una condición especial. No quiere decir ello que sea el fundamento específico de que el cuerpo trabaje como un ente individualizado. El hepático no puede vivir sin el páncreas, sin sistema digestivo. Y asimismo no podrías tener esa condición si el corazón no está bombeando absolutamente. Entonces, esto es un equipo que funciona eh, por comandos, así sean individualizados, pero con un vigor específico. Es por eso que todas las personas tienen unas conciencias y unas formas eh, específicas de poder vibrar hacia donde más se acercan. Y hace parte de que se dé el progreso en comunidad y en humanidad. Personas que tienen habilidades más sentidas para hablar, otras personas tienen habilidades más sentidas para pensar. Estas personas que las estructuran desde el pensamiento generan la posibilidad de proyectar sus pensamientos y plasmarlos para que el que pueda hablar los diga. Y ese que puede hablar pueda proyectarlos de una forma tan equilibrada que todo el mundo lo entienda. Y aquellos que tienen la posibilidad de ejecutarlo, ejecuten. No sé si me comprendan el ambiente de equipo que debemos lograr. Y es lo que veo a nivel del cuerpo también. Así Y que, ahí, sí, 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 sí. y digamos hay un lugar céntrico del cual como que se emane para todas esas células, o sea, de donde se desprendió como de donde se desprende la armonía total. Cada una es específica, como lo habla, la hepática es hepática, la cardíaca, digamos, la gástrica, la neuronal, en fin. Pero hay un lugar que podamos decir, este es el núcleo de la armonía, la conciencia de la cual se desprendieron en cada uno. Sí, sí, es lo más microscópico, Henry. Es la conformación de las bases nitrogenadas. Es desde allí donde se puede empezar a generar todo eso, ese valor. Y esas bases nitrogenadas ya fundidas me generan a mí la posibilidad de poder crear todo esto. Pero no podría decir que esa es la célula tal, el órgano tal, sino específicamente el centro de generación es esas bases nitrogenadas. Ujú. Bueno, vas atrás de esas bases nitrogenadas, ¿cómo llegamos a convertirnos en bases nitrogenadas? Son cuatro básicas, cinco básicas. Ujú. Es el mismo componente que tiene absolutamente todo lo que coexiste con nosotros, ¿cierto? Y desde la parte orgánica puedo visualizar que es necesario cada uno de los elementos que forman parte de esta remineralización fundida. Así que la base principal de generación orgánica de todos estos cuerpos es la misma remineralización. Empezamos por generar esa condición desde que hemos sido minerales, ¿cierto?
Y desde que la célula pudo entrar en ese contacto electrofísico, en ese choque de energía con lo mineral, es la alianza específica que puedo ver para que pueda generarse esa coexistencia y esa vida. Así que mm, estroncio, por ejemplo, es necesario para poder generar esas proyecciones, así como el vanadio, el cadmio, eh, y todo lo que yo pueda visualizar como gases nobles o minerales. Es como la relación específica entre cada uno de ellos hecho lo más mínimo idealizado, lo más atómico, mm, lo más pequeño. Es un mundo donde ni siquiera tiene cabida, pues la célula ya sería un universo para un tema de estos. Lo expreso de esta forma como para poder medir las dimensiones en lo que lo estoy expresando. Pero entonces el mínimo universal y el aporte en conjunto con que estos minerales vibran a través de la tierra, del viento, del oxígeno, dieron la partida para que se empezara a generar la vida de la conciencia y que se empezara a generar un ente más armónico a partir de ese aporte individualizado. Así que la conciencia viene desde la misma mineralización. Es por eso entonces, Henry, que existen varias capas en la Tierra, ¿cierto? Y que cada capa cumple un proceso específico, a veces dentro del punto de vista estructural o soporte, desde hablando desde la roca misma madre, hasta que empiezan a llegar los pequeños microorganismos unicelulares a desdoblar esa roca madre y a convertirlo en algo más orgánico, en algo más tierra, en algo más sutil, más blando. Así que es importante aclarar que el homólogo terrestre es lo que mismo tenemos a lo nivel de los huesos y la parte blanda es donde podemos cosechar, donde podemos cultivar todo lo que somos como esencia. Así como a la tierra es el suelo, a nosotros es el músculo y la piel. Entendiendo ese proceso, entonces esos microorganismos unicelulares atacan esa roca, atacan no, sino que la solubilizan para que el mismo componente de tierra nutra a todo lo que hay alrededor de ese fragmento blando y pueda creerse a través de él la existencia y la vida comprendida. Es la misma tierra como tratando de mostrar lo que es una tierra con huesos, con carne y con sangre, mm, tratando de mostrar lo que es esa gran célula para que se viva la vida desde algo más coherente, más pequeño, pero como núcleos podamos avanzar a tratar de generar una conciencia más individualizada. No sé si me lo haga entender. Ese gran Ujú. cuerpo tratando de proyectar esa conciencia, pero para que sea sentida a través de la naturaleza y de todo lo que coexistimos, para que seamos nosotros los que sanemos y los que seamos conscientes de todas esas experiencias vividas por la misma tierra. Como la recreación que va quedando, el registro que va quedando para que observemos afuera lo que somos adentro, algo así. Ajá, exacto. Mm, Y no es que sea denso, no es que seamos densos, sino que es un componente material exclusivo de la mineralización y que antes es el centro, por eso está dentro, y es el centro generador de la vida de ahí en adelante. Tú que concibes la existencia desde el punto de vista médico, puedes tener en cuenta de que las partículas que se funden para una fecundación tienen una cantidad impresionante de minerales que hace que se produzca esa condensación y la mineralización es la generadora, es la creadora de vida. Es decir, entonces, se podría decir en este momento y concluir que sin los minerales no podría existir el carácter orgánico, sin lo duro no puede existir lo blanco, sin lo mm. oscuro no puede existir la luz, sin lo triste no puede existir lo feliz. Es como entonces ahí la aceptación de venir a vivir los mundos minerales o la Ujú. fusión con los mundos minerales para entenderlos también. Ajá, ese es parte mineral es lo que nos ha hecho poder vivir. A ella Mm, debemos absolutamente todo. Debemos bueno, la condensación de la materia, la experimentación y todo lo que de ahí pueda yo hablar de todo lo que ya se compone el carácter emotivo de todo lo que somos. listo. Mario va a preguntar algo. Henry, bueno, de Sí. todo lo que ha dicho Andrés,
que ha dicho Andrés. Todo este tema es un tema de aceptación. Todo este tema que hemos visto que es un tema, pues al aceptar, en cierta forma formamos en nuestro cerebro un tema de esclavitud y lo vemos así y formamos todos estos mundos. En resumidas, cada persona que se sienta como canal o que se mete como canal, visualiza o ve e interpreta el mundo que lo rodea de acuerdo a su conocimiento. Si ponemos a Nancy o a Omar, ellos van a dar una interpretación diferente. Volvemos como la pregunta mía es, ¿realmente todo esto es un tema de aceptación? Y al aceptar estamos permitiendo todo lo que se está generando en el mundo o en nosotros mismos, pero de una forma inconsciente. Porque si lo estamos, si fuéramos totalmente conscientes, no lo estaríamos preguntando ni dando tantas vueltas para entenderlo. Entonces, hay que hacer una gran pregunta y por eso precisamente lo que estamos tratando de resolver tantas cosas y tantos inconvenientes. Porque si nos vamos por el lado científico y todo eso, le vamos a dar toda la explicación, toda la que se necesita para entender este mundo orgánico, físico y de pronto material. Pero no podemos alejarnos del tema, que yo sé que el tema debe ser integral. Entonces no sé hasta qué punto sea entender esto o hasta qué punto no lo podamos tomar, ¿cierto? No sé si me hago entender con la pregunta. Henry, Andrés. La idealización de cada persona surge, Mario, a través de su perspectiva individualizada. Como te puedo, o como te puedo escribir aquí, lo que veo es un entorno sabido de emociones y en cada uno hay una condición específica que valorar, que aceptar. Lo que nos ha permitido entrar a este mundo es poder aclarar en qué, en qué situación está cada persona particular. La persona que se acerque con un estrés sentido, una situación incomprendida, debe uno profundizar a nivel de sus centros genéticos para mirar qué es lo que fecunda esa situación particular de estrés en esa persona. Porque para ti ya es una posibilidad ya superada, por decirlo así, puede ser, pero para esa persona es un aprendizaje todavía sentido. Nuestra búsqueda entonces implica poder llevar a esa persona a través de la comprensión que ya tenemos de las emociones y poderla vincular a ese proceso de sanación, de autosanación, que viene simplemente de todo su aspecto de experiencia particular. Lo que hemos proyectado a través de lo que evidenciamos y vemos son miedos, tristezas, egoísmos, engaños, perturbaciones, esclavitudes, incomprensiones. Y eso es lo que ha querido el mundo para que podamos seguir siendo sometidos a un Dios, a una situación, a otra, casi que amarrados a nuestras propias autoincomprensiones y atados todavía a un pasado que nos liga y que queremos seguir dibujando mundos que todavía no tenemos claros y seguir creyendo en ellos para que nos den la posibilidad de sostenernos a esos mundos, a esas entidades, a esos dioses, a esas condiciones. Tal vez sentirlos fuera nos haría pensar que estaríamos en qué pegarnos y en qué pensar. Pero la única condición aquí es poder generar la investigación profunda de tus propios sentimientos, creencias y emociones y poderlas comprender desde tal punto de vista de que simplemente vivas. Pero porque hay un nivel de aceptación de inconsciencia. Porque Porque, finalmente, porque si estuviéramos conscientes o totalmente conectados, pues no tendríamos que venir aquí a aprender nada, porque la conciencia o la fuerza que tenemos pues es total y comprende y entiende todos los procesos eh, que se dan a través de la misma expresión física o no expresión. Si lo tuviéramos claro, aquí no tendríamos que venir a experimentar ni emprender nada. No sé si sea
Es que, carácter, es que ¿sí? eso, Mario, incluso como lo veo, es precisamente eso. Nosotros estamos en este momento en la experimentación plena y profunda de lo que es la conciencia. Como tú lo dices, aquel que ya no necesite esto no necesitaría ni hacerlo, ni simplemente estaría fundido con un absoluto todo y no necesitaría absolutamente nada más. Pero para que los que todavía nos cuestionamos y para los que todavía participamos de opiniones que son divergentes, guerra, paz, juicio, condena, ira, felicidad, alegría, todos los que nos cuestionamos tenemos que generar un aprendizaje tan fuerte que eso no nos identifique con absolutamente nada y que aprendamos a ver la realidad como neutra. Así que precisamente partimos de la base de que estamos en un aprendizaje continuo. Andrés, bueno, y hacemos todo ese proceso de limpieza, de concientización en cada uno. Listo. Ujú. Bueno, y vamos a mirar algo que está ligado a esto que está preguntando Mario. Cuando hice la sesión con Laura, Laura vio, yo le dije, mire el mundo mental, y ella dijo, yo veo burbujas, burbujas donde está creciendo, se está creando, y en alguna de ellas estamos nosotros, está cada uno. Mira si eso tiene relación con esto que estamos mirando y con lo que está preguntando Mario. Como digamos, de mundo mental, es efervescente y es donde se crea y donde estamos. Es que ella nos ha permitido evidenciar absolutamente todo esto. Fue la puerta como de ingreso a lo que hay. Y es que precisamente, o sea, yo lo que puedo evidenciar en estos momentos es eso, una particularidad de condiciones emocionales que deambulan y son totalmente activas en cada persona. Pero esa efervescencia yo no la veo ahí como en ese espectro mental, sino como en ese espectro genético, en lo que cada uno es, en el centro, en la unidad, en la base, porque sería aislar solamente de pronto la parte cerebral, la parte de extremidades o la parte de sistemas, si no pensara en que la unidad base formativa de todo esto es totalmente genética, genómica. Pero allí es donde vibra el carácter impresionante de todas las emociones. Es una deambulan, vibran, estallan. El ser humano vive, como te digo, todos los días renovando su propio futuro con las vivencias presentes. Siempre vive renovando ese carácter futuro. Por eso es que es importante poder visualizarlo desde ese punto de vista de la conciencia y el aprendizaje. O sea que sí pudiera decir uno que hay algún tipo de futuro o cómo se interpreta allí eso. No es el futuro próximo, es como tratar de describir lo que pueda llegar a suceder, Ujú, sino que es crear un entorno vivo y consciente dentro de cada una de estas células de las que expresaba, porque ellas van a estar formadas y fundamentadas para generar un siguiente presente más próximo, más neutral, más concebido, más experimentado, más consciente, diría yo. ujú. Es Bien, decir, sí, sí. lo que siembras en este momento es lo que simplemente vas a cosechar en el siguiente segundo. Más que un futuro es como la creación, su propia creación. Exacto, sí. Ujú. Bueno, otra cosa que ella miraba, que Laura veía, es que nos desplazamos a la época de Hiperbórea. Y entonces ella veía allí todo esto, como que estábamos en un mundo bonito, todo el asunto, y llegó algo a intervenir y apareció el ego. ¿Cómo se mira desde tu óptica eso? Ese, eso que se emana desde el pasado es lo que te enmarco como desde el punto de vista donde se guarda absolutamente todo el archivo de cada persona a través de esa genética. Y hace que nosotros podamos evidenciar y confrontarnos diariamente con todo lo que somos. No es externo, no lo veo como algo externo que vino como a parasitar
el universo y a generar caos y ¿por qué? Porque siempre vamos a ver que va a haber algo que nos va a atacar, que viene a debilitar la fuerza. Lo único que puedo yo visualizar es que nosotros mismos somos quienes desatamos la experiencia a nivel interno. Y, y desde esta óptica en la cual hoy me encuentro, puedo interpretar de que todo lo que podamos nosotros generar como aprendizaje está dentro de nuestro interior y que eso mismo es lo que hemos nosotros puesto en contexto para poderlo comparar con algo que ya conocemos y poder generar condiciones de juicio o de crítica para poder decidir por dónde trabajar. Ujú. Y otra cosa que me pareció relevante dentro de lo que ella vio es que hubo una conexión con un supuesto ser del interior de la Tierra. Y este ser decía, pues bueno, que había que armonizarnos y que teníamos que trabajar en conjunto con él. Desde tu óptica, ¿qué es ese diálogo? ¿Cómo fue que ella decía, bueno, en el interior de la Tierra lo que son seres puros, perfóreos todavía en su forma energética, que se están liberando de este mundo material, pero que están esperando que otros nos liberemos? Y a eso era como el Eso mensaje de esa criatura, ¿cómo bien? ¿Quién es? ¿Qué es eso? es esto, como yo lo puedo expresar y que me llevan al interior de la tierra, a comprender la roca madre como la generadora de todo lo que es ese contexto mineral. Estamos esperando siempre algo que podamos, a lo que podamos llegar para podernos liberar o para poder salir. Siempre vamos a esperar algo cuando no vivimos intensamente el presente que nos toca. Pero la generación o la misma, lo que yo te hablaba ahora, era desde que sí es como un ser, es como un cúmulo generador, es como las células al interior de la Tierra, pero como una constante ósea remineralizada que genera vida a partir de allí. Pero en estos momentos no puedo crear una condición de visualización para seres que haya en el interior del mundo, porque realmente el contacto que existe en estos momentos a nivel de vida más sutil es a partir de lo más mínimo y microscópico que se está generando todos los días y que todos los días genera existencia. Uno pudiera interpretar, Andrés, que cuando se dice vamos al interior de la tierra, en realidad entrego al interior de mi tierra, de lo que soy, de mi mundo. Sí, de mi propio mundo, de mi propia coherencia. O sea, les muestro lo que puedo yo llegar a ver. Siempre estamos tratando de sostenernos de una civilización pasada, esperando una liberación futura, pero esperando algo que pudo haber sucedido y que sí está enmarcado dentro del núcleo de las posibilidades. No me da a mí la condición específica en sostenerme en devenencias de esas, porque me estoy anclando a un pasado que no he olvidado y que todavía anhelo, a un tesoro en el que siempre quise estar, del que siempre quise devenir. Es una experiencia como de conexión constante que no obliga a ocuparme de mi presente específico. Por ende, este mundo interior me refleja a mí lo que hoy construyo como presente. Las posibilidades de que las vidas atlantes, las vidas lemures y todos estos que existieron definitivamente dentro de la Tierra, generaran ese juicio, esas condiciones de evolución, no nos pueden ligar a hacerlo como está determinado por esos juicios creativos, sino por lo que yo tengo hoy como presente y que es la única posibilidad económica, física, vital que tengo. Y poder desde aquí generar esa vivencia y ese sentir. Es como siempre depositar mi creencia y mi esfuerzo en ello, así que me estaría yo súper apegando a una cosa que definitivamente ya no tengo aquí próxima. Y Es- pensar, y pensar en un futuro que tengo incierto. es- Es, Estoy poniendo todo ese carácter emocional otra vez a vibrar.
a depender de algo, a sentir que me siento amarrado, atraído por algo, a sentir que necesito sentir que soy de algo o de un grupo específico, de un linaje. No sé si me haga comprender con eso. Pero Bien, es sentar los pies en la tierra para sentir de que desde aquí tengo que resolver, desde aquí, no desde lo externo. Una pregunta. entenderíamos, pudiéramos entender así, pues me atrevo a sentirlo así. Es como que nos ubiquemos que justamente todo lo que nos hablan de hiperbóreos, lemures, atlantes, hasta llegar aquí, es el tesoro. O sea, el tesoro estamos nosotros, está es aquí, no está atrás. Exacto, exacto. Es aquí y ahora. Somos la acumulación de ese tesoro vivido y todo lo que se han hecho a través de las existencias, de todo lo que formativo y todo el recorrido que ya hemos dado hasta acá. No es necesario volverlo a recapitular, porque es que somos el tesoro, la fundición, la esmeralda, sin limalla, sin contaminación, que desde aquí adelante nos corresponde a nosotros entregarlo sin ningún tipo de juicio, esperar nada, sino a generar una humanidad un poco más desencadenada de juicios, de preceptos, de emociones, que podamos entregar también o sea, todo lo que se está viviendo ahora es necesario. No podemos caer en el juicio de malo o bueno. No podemos caer en el juicio de la revolución, en el juicio de la insatisfacción, porque es nuestra tarea desde aquí, desde este momento, así como en otrora lo pudimos haber hecho, generar las bases para que la humanidad que devenga sea una humanidad concertada, consentida, consciente. Y desde Ujú. aquí, desde ahora, y desde aquí adentro, es que debemos empezar a elaborar, debemos empezar a generar la corrección de los juicios que embolatan la mente, que la desatan. Y nuestra función desde el punto de vista de la conciencia comprendida es poderle dar a los que lleguen acá esa posibilidad de ver cómo poder resolver ese enjuiciamiento. Todos están en estos momentos comprometidos con alguna situación y la mayoría de sus sufrimientos y la causa de sus sufrimientos devienen específicamente a que están sometidos a dioses que ellos mismos no comprenden. Me hago entender. Alguien viene por síntomas de ansiedad, personas que generalmente están en conflictos con su comida, personas que no pueden vivir realmente una vida tranquila, que tal vez tengan síntomas de no dormir, que tal vez tengan síntomas de ira. Nuestra misión entonces es poder entrar en el interior de esa criatura y poder interpretar qué es lo que está generando a través de él esas condiciones, esas situaciones, para llevarlo al ambiente de la neutralidad y no juicio y poder descubrir ese potencial que él tiene para que pueda él vivir una vida tranquila. Está entonces apegado a sí mismo, a sus propios dioses, a sus propias incoherencias, a sus propias situaciones. Ujú. Bien, Andrés, para concluir hoy vamos a mirar otro aspecto de lo que vio Laura. Ella hablaba de que, bueno, y es la teoría que tenemos, ¿no? Que estamos viviendo es en un holograma. Entonces, a ella le mostraban que el holograma, o le decía al ser del interior que el holograma está desactivado realmente y que lo que está sucediendo es que por esos procesos de desactivación la gente empieza a reconectarse consigo misma y luego de unos años vuelve y se activa el holograma y que termina siendo una especie de virus, ese holograma. La pregunta es si existe como tal ese holograma o es lo que la mente común ha creado o lo que nos hemos creado para enredarnos más. Sí, hace parte de las grandes creaciones y de las grandes cuestiones que han generado y llegarán más concepciones fuertes que han generado para que nosotros entremos dentro del mismo juego que ha hecho que nosotros participemos de esas mismas ideologías culturales y nos aferremos. En estos momentos te puedo decir, o sea, que la Tierra puede tener condiciones demasiado complejas como las vivimos hoy,
pero eso depende de cada, de cada expresión, de cada pensamiento particular. Se le da toda la fuerza a esa teoría para que configure dentro de un presente de cada uno y se interprete de esa forma para que podamos vivir en caos y en total perturbación. Comprender y aceptarla quiere decir que estamos entrando en los brazos de su juicio y tenemos toda la posibilidad creadora de que eso suceda así. En estos momentos sí siento una condición especial que hace que nosotros como seres humanos vivamos sentidamente una vocación de interpretar nuestros propios juicios, de ir a nuestra propia coherencia y de disfrazar y sacar absolutamente todo lo que el ente orgánico proyecta y encapsula. Y en la medida en que nosotros vayamos sanando eso, cada uno, desde su punto de vista, irá irradiando eso ante los demás. Una persona que llegue y que sea evaluada y bien diagnosticada, se irá con una energía totalmente desbordante. Y esa energía desbordante hará que en su núcleo alrededor empiecen a generar cambios específicos. Es como llevar ser un portador como de una buena energía, un buen sentir, sin necesidad de uno estar pensando en que sea el papagayo el que tenga que llevar la buena nueva pues como a la humanidad, sino que Ujú. el que llegue simplemente se sentirá conectado con este presente, con su conciencia y su propia, resolver su propia experiencia. Y así él impactará en buena medida en los que conecte. Era lo que hablaba ahora. Es empalmar una criatura con otra y depende de cómo esté tu condición energética, sabrás cómo entender a esa persona y se crearán las conexiones neuronales para generar con ella un aprendizaje o simplemente generar con ella una conexión positiva que me incite a trabajar fundido, a trabajar en ese equipo. Listo, hacia ahí apuntamos. Entonces, bueno es que saquemos la teoría del holograma porque realmente es parte de volver al mismo cuento. Todos enuncian teorías todos los días. Todas las personas tienen un fundamento y, como decía Mario, una creencia específica que dependiendo de la forma y de la fuerza que se le dé, podemos volver a caer dentro de esas entrañas y poder volver a generar juicios a través de eso. Entonces, gastar tiempo en tratar de desactivar algo que no existe sería confuso o que nunca ha existido, que simplemente ha sido creado por una proyección. Es recibir de otros la carga y el peso de algo que no nos ocupa en este momento. Lo que nos ocupa en este momento está tan cerca de nosotros que lo podemos tocar y es el otro ser humano que está necesitando ayuda. Bien. Mario, ¿alguna otra pregunta para concluir? Henry, pues lo que nos cuenta Andrés, que la vida es un continuo proyecto, es una continua proyección de nuestro sentir, de nuestro mundo, de nuestro campo, ¿cierto? Y que se compacta con el de los demás y generamos esta realidad, Andrés. Sí, así es. Tu realidad se expresa desde el siguiente punto de vista que enlaces. Te lo escribo. Tu realidad hoy con tu esposa. Yo le digo con una palabra de aliento, eh, te amo. Eh, Decidí generar una compañía contigo porque realmente eres mi expresión vital. O simplemente no le hablas y enuncias en vez de eso una crítica que podía dañarle su centro. ¿Qué aprendizaje generas y qué vivencia siguiente sería? En el primer caso, posiblemente una devolución de doble vía de amor, de tranquilidad y de sosiego. Y en el segundo caso,
edificarías un siguiente futuro alterno, que es una realidad completa de discusión, que también es posible. Ujú. Perfecto. Así O que sea, así que la evidencia de esta condición hace que tu vida la formas con las actitudes que tengas y con la experiencia y profundización en tus emociones, descubrir cada una de ellas para generar un siguiente presente alterno. ujú. O sea que realmente cuando le damos una solución a una persona es porque le hacemos ver o hacemos sentir, le ayudamos a que vea su propia proyección y cómo puede ir mejorando a través de esas experiencias de vida. Sí, señor, así es. Tal vez la situación con la que ella llegue en ese momento, no vivo una vida tranquila en mi casa, mi casa es un continuo gritar, hay ira, hay dolor, hay sufrimiento. ¿Qué hay al interior de esa persona? Invitamos a que ella lo verifique por sí misma y a que intente aportar desde su espacio un cambio que le generará oportunidades a su familia. Listo, Henry. Listo. Entonces, volvemos al origen de todo esto. Miras a Laura, que llegó en un estado emocional desequilibrado. Ella decía que tenía algo en la sangre, viste mucho sometimiento. ¿Cómo ves ahora ya después de toda esta, digamos, solución que se ha dado, toda esta experimentación desde nuestro interior? Es, Era necesario para poder visualizar absolutamente todo esto. Parece supremamente sano. Veo cuerpo equilibrado, cuerpo con dinamismo, con expresión fisiológica normal, con una condición y disposición emocional bien, equilibrada. Está todo bien, todo reparado. Bien, y a los demás, ¿cómo nos observamos? Observas. Supremamente bien. Bueno, listo. Entonces, Andrés, desde esta óptica hoy, desde esta bonita forma de explicar y de ver que es tuya, hacemos todos vibrar muy fuerte en nuestros campos, nos retiramos haciendo armonía y creando armonía en nuestros hogares, en nuestros congéneres cercanos, para regresar. Estoy listo, gente. Listo. Entonces comenzamos. Andrés, uno, sientes nuevamente aquí, ahora, sientes tu cuerpo desde los pies, tronco, brazos, hombros, cabeza, rostro. Dos, sientes aquí, ahora, presente. Tres, te agradecemos por lo que dialogamos, nos enseñaste. Abre los ojos, estás acá. Muy bien, hombre, qué bueno. Buena. Andresito, Hola, Mario. Henry, buenos ¿Qué días a hay? todos. Me llegué un poco, Nancy. Ansi, Hola. llegué un poco Hola. tarde. Excelente todo es, llegué un poco ¿Qué tarde, más, pero bueno. Nancy? Bien, oiga, estuvo súper buena. Qué bonito. Uy, Ahí, ahí vamos entendiendo esta un cosa, poquito más no lo llamemos engrama porque nos volvemos a engramar y nos volvemos a meter enemigos en la cabeza, ¿cierto? Porque finalmente lo que vemos y lo que proyectamos son miedos. Finalmente son miedos que cada uno tiene y que le hace ver esos enemigos ocultos que nosotros mismos creamos. Y esos son los que automáticamente nos atacan. Nosotros mismos nos autoatacamos. ustedes no Y, saben, y Mario, qué pena que te interrumpa, que, o sea, la cantidad, yo parecía un narrador de fútbol, me sentía como, yo no podía perder absolutamente ninguna cosa que veía porque era importantísima. ujú. Y me sentía como que, ay, o sea, que les digo como de los narro, pero era muy especial, de verdad que me sentí supremamente bien. Uno, pero estuvo muy claro, o sea, muy para todos. Hay que reoírla, volverla a recapitular, pues, Hay que cada uno, leerla, porque leerla. mucha claridad en todo este cuento. Y la pregunta de Mario me parece muy importante de la visión de cada cual. Muy importante, demasiado Muy importante. en ese momento, porque cada uno tiene, cada A uno uno tiene una visión. proyecta lo que quiere proyectar.
y ve lo que quiere ver en cierta forma e involucra a los que estén allí, Ujú. ¿cierto? En cierta forma. Entonces es muy claro el asunto y lo que expresa Andrés, nos da un poco más de claridad cada vez más, como lo que ya estábamos diciendo, cada vez quitamos una capita más, ¿cierto? Y que todos esos son procesos para llegar a otros procesos, porque no quiere decir de que vamos a llegar a la verdad absoluta, porque no es absoluta, es relativa, Es ¿cierto? relativa, como el Relativa. presente. Es como lo que realmente sí, hay unas mentalidades que tratan de engañar, lógicamente, como los que manipulan a veces estas mentalidades y que nos involucran a todos, ¿cierto? Porque finalmente uno se pone a ver o lo que he investigado, porque somos muy dados a curiosear, ¿cierto? Por ejemplo, Exacto. yo le decía a Omar, mírate la Tierra, si es cuadrada, es redonda. Él decía, no, es que la Tierra no tiene forma, es como tú la quieras ver. La Tierra no tiene forma, la Tierra no, eso tiene diferentes formas, desde el punto donde la mires. Y yo decía, "Qué tan Muy charro, sano. entonces, ¿qué realmente, cierto? Ahí donde está la gran pregunta. Y estos magos que nos hablan, que nos muestran un globo y infinidad de cosas y de teorías y que nos hacen creer de que sí es. Y así nos metemos y entonces nos imaginamos un mundo y unos cosmos y infinidad de cosas, pero finalmente todo esto es una proyección de cosas. Y así nos lo hacen ver. Entonces la mente común interpreta todo así. Entonces se va a la Tierra redonda, que el hombre yo no sé qué, que salen cohetes, pero finalmente todo esto son proyecciones y manipulaciones de otras formas que quieren es eso, ¿cierto? Si lo queremos ver así, porque si no, es nuestra forma, es de lo que estamos viendo de adentro hacia afuera, finalmente. Muchachos, yo les pido espacito porque debo organizarme para salir. Listo, Andrés, hombre. Excelente, Andrés. Yo personalmente también la voy a evaluar porque hay cosas que uno no recapitula en No, su no, momento, no pero digiere en el momento, pero hay sí, que volverla a ver, analizar, visualizar y bueno, vamos comprendiendo porque esto nos mueve el cerebro a todos, ¿cierto? claro, Pues, claro. nos replantea el asunto, pero vamos con coherencia, como lo ha hecho muchas veces Henry, y que eso es hermano, y que eso se Mira, trata. hay algo que me queda claro en esta sesión. Cada visión de ustedes es tan importante para el próximo paso, porque si no hubiera sido la visión de esta niña, de Laura, no hubiéramos llegado acá. Qué Y Entonces, que no, especial eso, qué la especial. visión de Laura Abre lleva acá, camino, abre la camino. visión de Nancy te lleva a acá, la ajá. visión aquí no se puede ligar y decir, no, es que cada uno ve diferente, no, es el complemento de la otra. Trabajo en Nadie y que, es equipo. y que Total. ahí donde tenemos que ser claros, no entrar en juicio. Que cuando se entra en juicio se entra en un dogma, en un todo, en decir de que no es y que por aquí es, y realmente todo es el complemento de todo, Ujú. Ujú. ¿cierto? Es que es más, por eso ella venía en esa condición y yo la Ujú, veía así como deshidratada, pero trata de explicar lo que está viendo. No es que ella estuviera así, ujú. mira hasta dónde nos llevó. Es impresionante, es hermoso. Qué bonito. Bueno, Andrés, te dejamos, hombre, porque vas, Gracias. hermano. Hombre, Listo, gracias a vos y nos tenga seguimos buen, ahí. tenga buen Excelente día. día. Igualmente a ustedes. Andrés, Bien. cuídate.